Expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan necesariamente los puntos de vista del canal Teleamiga Internacional. Buenas noches, Teleamiga, televisión de valores con la democracia colombiana. Espacio para los candidatos, hoy aspirantes al Senado de la República. Buenas noches, doctor Alba Luz Pinilla, Polo Democrático Alternativo. Buenas noches, soy Alba Luz Pinilla, número 5 al Senado de la República por el Polo Democrático Alternativo. Mi interés para llegar al Senado de la República son dos fundamentalmente. El primero, seguir hablando en Colombia de la salud mental. Soy autora de la Ley Esperanza, la Ley de Salud Mental. Es enfermedad invisible. Ya sabemos que la depresión ocupa el primer lugar en Colombia, será la segunda enfermedad que incapacita en el mundo. Y la segunda razón por la que quiero estar en el Congreso de la República es que Colombia vive un proceso muy interesante, la construcción de paz, la construcción de una nueva Colombia. Y creemos que como oposición, como mujer del Polo Democrático Alternativo, quiero estar ahí. Colombia tiene que sanar esas heridas que han dejado 50 años de guerra, que en los últimos años el desplazamiento, más de 5 millones de desplazados, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, fosas, aquí hay alguien que le ha contado a Colombia cómo ha permeado la política en la guerra. Doctor Alba Luz. Muchas gracias. Mi bienvenida a la doctora Claudia López, con un paréntesis con la venia de los invitados y de todos los televidentes. Quiero expresarle mi solidaridad, que es la solidaridad del país. Este país rechaza las amenazas, rechaza la violencia. Así es, Adolfo, te agradezco muchísimo. Bienvenida. Mi nombre es Claudia López Hernández, soy colombiana, tengo 43 años, soy la candidata número 10 por la Alianza Verde al Senado de la República. He sido analista, investigadora, periodista, destapamos el escándalo de la parapolítica, eso nos granjeó unos enemigos, pero yo creo que fue una contribución importante al país y por eso desafortunadamente seguimos teniendo algunas amenazas. Pero aquí vamos con todo entusiasmo, con rigor, con profesionalismo, concentrándonos en tres propuestas centrales, Adolfo, en esta campaña. Uno, el principal problema de Colombia es la corrupción. Y la corrupción por lo menos en tres formas. La corrupción de los políticos y los contratistas, a quienes hay que confiscar sin ninguna contemplación. Segundo, la corrupción contra nuestros empresarios y nuestros trabajadores, que es el contrabando. El contrabando es una perversa forma de corrupción que acaba nuestra economía y tenemos que controlar. Y tercero, la corrupción de la evasión de impuestos, que es robarnos a todos. Colombia es uno de 10 países en el mundo, solo hay 10 que no sancionan la evasión. A sancionar esas cosas vamos al Congreso de la República. Gracias. Buenas noches, doctora Flor Paulina Donado, Cambio Radical. Sí, muy buenas noches para todos los televidentes de Teleamiga, para esta mesa de trabajo. Mi nombre es Flor Paulina Donado, soy aspirante al Senado de la República por Cambio Radical número 24. Mis propuestas fundamentales son en defensa de la vida, defensa de la niñez, defensa de la familia. Vamos a entrar en un proceso, en un posconflicto, porque todos esperamos que por fin en esta ocasión se construya la paz en Colombia. Pero la paz la tenemos que construir desde nuestros hogares, desde las casas. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, en el hogar se hace la paz o se hace la guerra. Y depende de nosotros, que desde nuestros hogares, desde nuestras familias, protejamos a los niños, a las personas más necesitadas, defendamos a las mujeres, no permitamos que nos maltraten, que maltraten a los niños, que los abusen, que los violen, que los exploten sexualmente y laboralmente. Por eso quiero defender la familia. Propongo la creación del Ministerio de la Familia. Gracias. Para la protección integral. Gracias. Buenas noches, Darío Blandón, Centro Democrático. Buenas noches para todos, gracias. Mi nombre es Darío Blandón Caicedo, candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, número 33, el número perfecto. Aspiro al Senado de la República por unas circunstancias muy factibles: reivindicar los derechos del pueblo negro en Colombia, que ha sido azotado en más de 500 años desde la esclavitud y antes de la esclavitud de todo el Pacífico colombiano, la costa caribe y las principales comunidades que están desplazando las principales ciudades de este país. Hay que hacer un proceso de ley muy importante, que es no más intermediarios en los temas de las comunidades negras ni en los temas de las comunidades indígenas. Así como se han destapado ciertas circunstancias, hay que hablar de ciertas ONGs que posan de defensoras de los derechos humanos en el país y no defienden los derechos humanos. Entonces voy a defender
esa deuda que tiene el Estado colombiano con todas las comunidades negras de este país, desde Punta Ardita, la República de Panamá, hasta Candelillas de la Mar, en la hermana República del Ecuador. Tema, sorpresa y debate. Con la venia suya, doctora Claudia. Por favor, déjeme aquí pasar la tómbola. Muy amable. Posconflicto. Albaluz Pinilla, Polo Democrático Alternativo. Bueno, quienes hemos vivido la guerra de cerca, desde muy temprana edad, algunas veces en calidad de víctima, después desde el exilio, sabemos que sanar las heridas cuestan muchísimo tiempo. Colombia tiene que prepararse a muchos años para sanar esas heridas. El posconflicto es lo que más dura. Primero, verdad. La verdad tiene que saberla Colombia. La verdad no puede estar solamente en actos del Centro de Memoria Histórica, sino aquí hay muchos actores en la guerra que tienen que hablar para que pueda existir la justicia y posteriormente la reparación a las víctimas. Pero si no hay un plan de reparación a las víctimas, de reparación al territorio, porque no solamente las mujeres y los hombres se vieron heridas en esta guerra, el desplazamiento deja un gran resentimiento en los territorios. Mire, yo conozco y hablábamos con el Colegio de Psicólogos Médicos Sin Fronteras, saca un informe de la salud mental en el territorio. Gracias, doctora Albaluz. Mini debate, doctora Claudia López. Pues a ver, yo más bien quisiera complementar lo que ha dicho Albaluz. Por supuesto que el país requiere verdad, pero yo lo que creo es que el posconflicto son dos cosas fundamentalmente. Una, que haya justicia para terminar la guerra, y para eso tenemos que tener un mismo rasero de justicia para todos los actores del conflicto. Aquí no hubo muertos buenos y muertos malos. Aquí tenemos que lograr que los guerrilleros, los paramilitares, los parapolíticos y los farpolíticos tengan el mismo rasero de justicia. Ninguno es un héroe. Todos el mismo rasero de justicia transicional, con poca cárcel, mucha verdad y muchas garantías de no repetición. Gracias. Flor Donada. Complementar también, y complementar que además en el posconflicto tenemos que preparar a la sociedad para la reinserción de todas esas personas que están en la guerra. No podemos permitir que esas mismas personas entren a englosar otro tipo de organizaciones delictivas. Tenemos primero que restaurarlos, restaurar su corazón, su espíritu, porque el que mata de alguna manera queda afectado también. Tiene que pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Tiene que formarse, porque todos los que están en la guerra son casi todos analfabetas. Tienen que prepararse para la productividad. Darío Blandón. Pues yo pienso que aquí no hay que hablar casi ni de posconflicto. Aquí tenemos que hablar de una verdad. Aquí, mire, mi paso como personero municipal en Río Sucio en 2 periodos, uno de los municipios más álgidos violentamente de este país, me enteré y pude descubrir como personero municipal que aquí hay una falsa mentira, ¿sí? Valga la redundancia. Aquí hay una falsa mentira, ¿por qué? Porque es que se dice que hay unas guerrillas como unos autodefensas, pero sinceramente esas guerrillas tienen que decir la verdad de este país. Yo descubrí que no defienden al pueblo. Gracias. Seguimos en De Frente a la Democracia, Teleamiga Internacional. Tema sorpresa. Tema sorpresa. Tarararán, Claudia López, Alianza Verde. tarararán. Con la música de fondo. Relaciones ejecutivo. Bueno, yo no sé muy bien eso qué quiera decir. Relaciones ejecutivo con el legislativo. Con el Congreso. Con el Congreso. Miren, unas propuestas muy concretas. La corrupción entre el presidente de la República y los congresistas está matando este país. Uribe corrompió al Congreso para poderse quedar en el poder y Santos está corrompiendo el Congreso otra vez para su reelección. Tenemos que acabar con esa vagabundería. Vamos a eliminar la reelección presidencial, que es como gasolina en un incendio de la corrupción. Vamos a limitar el número de periodos que un congresista puede estar en el Congreso, no puede ser indefinidamente. Cualquiera que se queda en el poder indefinidamente se corrompe y eso es lo que le está pasando también a los congresistas. Máximo 2 reelecciones pueden estar los congresistas ahí. Y tercero, no podemos seguir dejando que sean los congresistas y los concejales los que nombren los organismos de control. Eso es como poner al ratón a cuidar el queso. Eso no funciona. Tenemos que quitarle a esos cuerpos colegiados la función de elegir a los organismos de control como la Contraloría y la Personería y hacerlo por un concurso público de méritos, no por designación de los políticos. Si no, nunca vamos a parar esta corrupción. Gracias.
Lo que más daño le ha hecho a Colombia es una unidad nacional. Creo que la pérdida de la independencia de poderes es gravísimo. Entonces encontramos a los congresistas llegando, ¿cómo voto? ¿O qué están votando la mayoría? Porque los únicos que votaban diferente eran 6 o 7. ¿Cómo votan y qué voto? Pero no tienen ni idea. Se acaba la posibilidad del debate, del control político. Llevan a los ministros sencillamente para elogiarlos y por supuesto para la repartida de la mermelada. Y eso lleva muchos años sucediendo en Colombia. Y entonces, ¿para qué el Congreso? El Congreso sencillamente una marioneta que le diga, sí, presidente, lo que usted ordene, presidente. ¿Qué dice, ministro? A mí me parece muy lamentable este ejercicio en estos 4 años con esa pregunta constante. ¿Cómo voto, ministro? Gracias. Voto sí. Gracias. Flor Donado. Tenemos que parar ya la corrupción en los poderes o en las ramas del poder público. Hay corrupción en el legislativo, hay corrupción en el ejecutivo, hay corrupción en el poder judicial. Eso, ¿cómo se para? Que haya realmente una independencia de los poderes y que no haya ninguna clase de reelección, ni procurador, ni fiscal, ni presidente, ni magistrado de las cortes, absolutamente nada. Tenemos que reformar la justicia para parar la corrupción. Darío Blandón. Muy grave la situación. Aquí tenemos que concretar el tema de la independencia de las ramas del poder público en Colombia. Aquí no hay independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, inclusive los organismos de control. Aquí hay que empezar a plantear desde el Senado una independencia real, concreta por la situación que estamos viendo. No es justo que el presidente Santos, con su afán de un proceso de paz que no existe, de unos diálogos que no existen, con un proceso de reelección que está caminando y que yo no encuentro cuáles son los votantes, tenga que entregarle todo el poder, todas las instituciones del Estado al legislativo. Es una situación bastante complicada. Gracias. Tema sorpresa, doctora Flor Donado. Bueno, vamos a ver un tema bonito, así Flor como Donado, de niñez, cambio niños radical. o algo. Ya. Se me venían 2. Gracias. Reforma a la justicia. Perfecto. Sí. Necesariamente tenemos que reformar la justicia. El espectáculo que vivimos en la legislatura pasada, donde todos se amangualaron para hacer una reforma a la justicia que los beneficiara a ellos, eso se tiene que acabar. Tenemos que reformar la justicia desde la forma de elección de los magistrados, que los magistrados sean elegidos por concurso, no solamente por cooptación por el Congreso, sino por concurso público de méritos, que haya una edad mínima, que los magistrados terminen su carrera siendo esa alta dignidad y no el espectáculo que vemos ahora, es magistrados defendiendo a parapolíticos, defendiendo a personas que están cuestionadas por la misma sociedad. Los magistrados deben ser una gran dignidad. También parar la corrupción en jueces, aumentándoles pues sus emolumentos, sus salarios, que haya una verdadera carrera judicial. Tenemos que mirar qué hacemos con el Consejo Superior de la Judicatura y con todas las instancias de la justicia. Darío Blandón. El tema de la rama judicial es muy complicado. Mira, aquí hay que empezar a hacer lo siguiente. Aquí no puede haber ninguna injerencia de ninguna de las otras ramas del poder público en la rama judicial. Es que uno aprende en las aulas, en la Facultad de Derecho, que la rama judicial tiene que ser garante, entregar los derechos y hacer justicia. Pero el problema es que en Colombia aquí tenemos politizada la justicia y eso es una situación muy, muy complicada. Ni los magistrados de las altas cortes, ni la fiscalía, ni los jueces del circuito, de los jueces municipales, tienen que ver nada con el Poder Ejecutivo. Aquí hay que buscar una forma que le brinde garantía al ciudadano, a la gente más necesitada, porque no confía en la justicia. Álvaro Espinilla. Bueno, nosotros estuvimos en el debate de reforma a la justicia, fue el único partido que votó en contra de la nefasta reforma a la justicia, porque no reformaba la justicia. Aquí no se habló del cartel de los falsos testigos que efectivamente existe, que es lo que ha pasado con la oralidad en el país. Es decir, se copiaron unos modelos que en últimas ha llevado a que se represen más procesos. El país de verdad ha vivido y está viviendo cosas muy graves, pero cuando la justicia falla es muy grave. Por ejemplo, el caso de Yidis, un presidente y todo un gabinete. Gracias, doctor Alvaruz. Gracias, doctor Alvaruz. Claudia López. Yo creo que a todos nos preocupa la corrupción en las altas cortes y eso hay que mejorarlo. Pero al colombiano promedio que nos está viendo, lo que le preocupa es que no hay justicia. En la mitad de este país no hay jueces, no hay fiscales, no hay quien investigue. Aquí violan a los niños impunemente, le roban el celular a la gente impunemente, le roban el carro. Eso lo tenemos que parar tutelarizando la justicia. La gente confía en la tutela porque, ¿por qué? Porque la tutela es rápida, es oportuna, es gratuita
y uno la puede ejercer en todo el país. Lo que nosotros tenemos que lograr con una verdadera reforma a la justicia es que llegue la justicia como la tutela a todo el país. Y eso es financiando. Eso no es con populismo, sino invirtiendo en justicia como lo hicimos en seguridad. Gracias. Tema sorpresa con su venia, doctora Flor Donado. Ah, ya, sí. Muchas gracias. Vamos a ver qué hay por aquí. Medio ambiente. Tema muy importante. De hecho, soy del Chocó, uno de los pulmones del mundo y más ubicado en todo ese tapón del Darién. El tema del medio ambiente, aquí hay un problema bastante grave y yo digo lo siguiente. Aquí se habla del medio ambiente sobre una situación especulativa. ¿Por qué? Porque hay unos que posan del medio ambiente, defensores del medio ambiente, pero son los primeros que tienen el tema de la minería ilegal allá, con unos ejércitos irregulares como lo hace la FARC, que tengo pruebas, ¿sí? El tema de proteger, y son los que también hacen ganadería extensiva en los territorios, y más cuando se trata de territorios colectivos de comunidades negras y territorios de resguardos indígenas. Entonces aquí el tema del medio ambiente tenemos que tratarlo con una sinceridad, porque aquí la justicia tiene que operar para todo el mundo. Aquí hay que empezar a investigar ciertas ONGs, pero las ONGs políticas tienen que salir a la luz a explicarle qué hacen en los territorios colectivos, las comunidades negras en todo el corredor pacífico, que hacen ciertos curas, ¿sí? Que están en esas ONGs con sus maquinarias, con sus retroexcavadoras en los territorios de las comunidades negras. Y le muestro un caso, Jiguamiandó, Curbaradó, donde tienen retroexcavadoras allá. Flor Donado. Sí, yo creo que aquí el ministerio está funcionando bien, tiene unas políticas ambientales que protegen el medio ambiente. El problema yo lo veo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. La ANLA tiene que conseguir una actuación que sea rápida, que sea eficaz, que pueda armonizar las necesidades de desarrollo que tiene el país con la protección del medio ambiente. No puede estar negando licencias porque se afecta el ambiente o produciendo y aprobando licencias que efectivamente dañan el medio ambiente. Álvaro Espinilla. Bueno, ¿qué es medio ambiente? El ser humano forma una parte muy importante en lo del medio ambiente. Hemos venido insistiendo, por ejemplo, Colombia es un país de 114 millones de hectáreas. De esos 114 millones de hectáreas, el 56% son cultivables y solamente se está cultivando un 6%, el resto para ganadería, y unos títulos mineros entregados que si se suman los kilómetros de títulos mineros es como si el país entregara exactamente 3 departamentos, entregara el Meta y entregara Cundinamarca y otro departamento. Pero no podemos olvidar que en el desarrollo humano, en el medio ambiente, está el hombre. A mí me parece muy importante que en un país que eleva a derecho fundamental sostenibilidad fiscal, también esté pensando en un derecho fundamental en no padecer hambre en ese país, porque lo primero que tiene que ver con el ambiente es el hombre. Gracias. Claudia López. Yo creo que aquí el principal reto es que la mitad de los municipios de Colombia le prestan servicios ambientales al resto de Colombia y no les pagamos ni un peso por ello. Aquí a los municipios les dan regalías por tener explotación minera, pero no les dan un peso de regalías por proteger el agua, por proteger el aire, por proteger los bosques que son de todos. Nosotros tenemos que promover en el Congreso de la República, así lo vamos a hacer en la Alianza Verde, que le reconozcan esos servicios ambientales, que les den transferencias por proteger los bosques en el Chocó y en todo el Pacífico colombiano, por la Amazonía y la Orinoquía. No podemos seguir tratando a esos colombianos como de tercera cuando son los que prestan los principales servicios ambientales de Colombia. Y lo segundo es que hay que meter en cintura a la locomotora minera. En vez de hacer consulta previa sobornando a comunidades negras e indígenas, hay que hacer consulta popular para que todo el mundo decida. Gracias. Es verdad. Minuto de cierre. Darío Blandón. Gracias. Previa. Bueno, lo interesante es que aquí en el Congreso, una vez lleguemos, vamos a hacer unas reformas que son sustanciales, objetivas para este país. Necesitamos organizar esa independencia de todas las ramas del poder público. Necesitamos llevar al ciudadano que vaya al Congreso a que participe en los grandes debates para hacer las reformas que necesitamos. La salud, la educación, el medio ambiente, la reforma a las ramas del poder público, en fin, hacer todo lo concerniente a que el ciudadano crea en este país, porque aquí vamos una generación nueva. Yo no he sido político, soy más bien defensor de causas como defiendo a las comunidades negras, como me enfrento contra ciertos congresistas de los Estados Unidos como McGovern y Miller, que ayudan a estas ONGs acá a destruir el Chocó y a destruir el medio ambiente. Vamos a trabajar fuerte el Senado de la República por la gente más necesitada. Y aquí está un gran defensor de las comunidades negras en el Centro Democrático. Gracias. Minuto de cierre. Flor Donado. Flor Paulina Donado al Senado por Cambio Radical número 24. Yo invito a todos los teleamigos a que voten defendiendo los principios cristianos, católicos, todos estos principios que abogamos por la defensa de la vida,
por no al aborto, porque se defienda la familia constituida legalmente en nuestro Código Civil, en nuestra Constitución, por un hombre, una mujer, unos hijos, que protejamos a esa familia, que protejamos a los niños, que tengamos esos valores que nos han caracterizado a toda la sociedad durante todos los siglos para que podamos ser buenos ciudadanos, ciudadanos que piensen en que no hay que matar, que no hay que robar, que tengamos temor de Dios y que estemos dispuestos a legislar en beneficio de los demás. Los invito a que seamos responsables con su voto, a que no vendan el voto. Yo no compro el voto. Tenemos que votar con conciencia, con responsabilidad. Cambio Radical, número 24, Flor Paulina Donado. Gracias. Minuto de cierre, Alba Luz Pinilla. Bueno, encontrar una razón de vida en el ejercicio político es lo más importante que me ha pasado. Colombia tiene esquizofrénicos, bipolares, autistas. El Alzheimer ya es una epidemia que aparece a los 60 años, la anorexia, el bullying, la salud mental positiva, es como permeamos el micropoder para acabar el matoneo y el bullying. De 5 niños que han vivido el matoneo, 4 han pensado en suicidarse. ¿Qué es lo que está pasando en el suicidio? ¿Qué pasa con las barras? Ya tenemos la ley Esperanza, que es la ley de salud mental. Pensemos en el cuidador, pero pensemos en ese niño que cumple 18 años y no tiene una institución, que tiene 20, 21 años. Es lamentable llegar a cada uno de los sitios y saber que está el cuidador perdiendo toda su vida y rogando porque el Estado no le da la mínima posibilidad para que sean felices. El esquizofrénico puede ser feliz y puede vivir, puede tener familia. El bipolar también. Es decir, seguir trabajando por la salud mental en Colombia, esa enfermedad invisible es una razón, no solamente política, sino es una razón de vida, y eso sí, hasta el último. ¿Su número en el tarjetón? Polo número 5, al Gracias. Senado. Muy amable. Claudia López. Como candidata al Senado número 10 por la Alianza Verde, lo que yo creo que es que la gran oportunidad que tenemos los colombianos es la paz, es acabar esta guerra infame de 65 años y construir una paz justa y transformadora para todos. ¿Cómo? Integrando a los 15 millones de colombianos que están abandonados en la Colombia rural, integrándolos con carreteras, con tierras tituladas, con oportunidades de crédito, de mercado. No podemos seguir en esta guerra absurda y abandonándolos a ellos. Segundo, con justicia. Si en este país el que la hace no la paga, nunca vamos a tener paz. Para eso tenemos que invertir en justicia como la tutela, llevarla a todos los municipios del país, para castigar a los violadores de niños, a los corruptos, a los que nos roban. Tercero, con educación. La educación no puede seguir siendo una colcha de retazos, Adolfo. Tiene que pasar a ser una gran prioridad de los colombianos, no la cenicienta que es hoy. 3 años de preescolar, jornada única de 8 horas, no de 4, porque por andar mandando a los niñitos en la calle es que tenemos esas cifras de violencia infantil y de delincuencia juvenil. Paz, justicia, anticorrupción y educación. Eso es lo que va a transformar a Colombia. Quiero agradecer su presencia en Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Gracias, doctora Alba Luz Pinilla. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos y todas las televidentes. Gracias, doctora Claudia López. Muy querido por la invitación, un placer haber estado aquí con todos en la mesa. Gracias, doctora Flor Donado. Muchas gracias, Adolfo, y un saludo muy cordial y un abrazo a todos los televidentes. Gracias, Darío Blandón. Gracias, Adolfo, muy amable. Teleamiga, Televisión de Valores con la democracia colombiana. Feliz noche.